Vete de una vez, Saúl. Pero te repito, lo que me escuchaste hablar con Matamoros no tenía nada que ver con tu padre. Y no voy a decir más. Punto. ¿En serio crees que con esta explicación me voy a conformar? Dices que te vas a convertir en un asesino por mi culpa. Pues yo me convertí en una estúpida por ti. Porque te amé como a nadie. Renuncié a muchas cosas por ti y de nada sirvió. Tú me odias como el primer día. No, con una diferencia, porque en ese momento mi papá estaba vivo. Estaba preso, pero vivo. Ahora está muerto. Así como tú tienes tus venganzas que no quieres contar, yo ahora tengo la mía. Vas a vengarte de mí por algo que no hice. Me estás declarando la guerra. Sí. Este es el final de nuestra relación. Y el principio de nuestra guerra. Irnos a Europa. Mañana mismo, jefe. A Italia, mija. Como te dije que siempre soñé. Ay, espérate, no te me emociones. ¿Con qué ojos? ¿Cuál es la urgencia? ¿Con qué lana vamos a pagar El eso? dinero no es problema. Tenemos de sobra. Bueno, ¿al fin me vas a explicar de dónde sacó Yesenia tanta lana para comprar todo lo que compró, mínimo? Yesenia apenas gastó una tontería de mi dinero. De mi $1.000.000. Espérate. ¿1 millón de los verdes, jefe? A ver, ¿y me quieres decir de dónde ibas a sacar tú tanta lana? Tú siempre supiste de esa deuda. Solo recuperé lo que era mío. Ese dinero me lo dio tu mamá. Leticia. Leti, ¿qué te pasa? Estuviste muy rara durante todo el evento y luego... Hola, Lupita. ¿Cómo está? Estuviste muy rara durante todo el evento y luego en el coche no quisiste contarme nada. ¿Qué tienes, Leti? Yo a ti te cuento todo, te cuento mi vida. Sabes que estoy embarazada, que... ¿Ya no me tienes confianza o qué? Es que le vi un tatuaje en el pecho a Daniel Llamas, el director de esa fundación. Y es el mismo que tenía Rafael antes de casarnos, Valeria. ¿Estás segura? Sí, era idéntico. Y Rafael se alteró cuando vio a ese hombre en el evento. Se fue sin decirle nada a nadie. Creo que Rafael y Llamas se conocen desde antes. ¿Y por qué Rafael querría esconderse ante algo así? ¿Recuerdas esa noticia que te mostré por internet? La de los jóvenes que se ponen un tatuaje de su grupo para identificarse. Sí, la de la banda de los violadores. Sí. Uno de ellos dijo que esas bandas existen desde hace muchos años, Valeria. Más de 20. No, espérame. ¿Qué estás tratando de decirme? ¿Que Rafael formó parte de una de esas bandas? ¿Cómo puedes pensar algo así del padre de tu hijo, Leticia? ¿Y qué se supone que debo de pensar, Valeria? Si él nunca me habla de su pasado, me reclama cuando le pregunto. Nunca ha querido regresar a Veracruz desde... Allí nació. ¿Qué es lo que está evitando? ¿Qué es lo que me esconde Rafael? Pues sí, está muy raro todo esto. La doña fue demasiado amable conmigo en el evento. Dejó de atender a otras personas. ¿Y por qué se concentró tanto en mí si es la primera vez que la veo? Mira, a pesar de las coincidencias, no es posible que Altagracia sepa quiénes somos. La conozco desde hace muchos años, Daniel, y nunca intentó nada contra mí. Al contrario, me ha contado cosas que no le diría a ninguno de sus enemigos. Conozco todos sus secretos. ¿Todos? ¿Tanta confianza se tienen? Creo que para que trabajemos juntos y logremos mayor efectividad, deberíamos informarnos cada paso que demos. Eso es absurdo, Rafael. A ver, ¿vas a decirme que tú no tienes secretos conmigo? ¿O estás dispuesto a contarme absolutamente todo sobre ti? ¿Qué pasa? ¿De qué te acordaste? No sé, pero cuando Alejandro me contó que Altagracia le ofreció un negocio, yo traté de sacarle información a ella y se puso a la defensiva. No quiso contarme que conocía a Alejandro. Entonces, ¿es ella? ¿Es la doña quien está detrás de nosotros? No me amenaces, Saúl. No es una amenaza, esto es un hecho. Yo escuché perfectamente lo que estaban hablando en este mismo despacho. Estás confundido. No, yo escuché cuando Matamoros te dijo que tú tuviste que defenderte de un hombre que te atacó. Y si no era mi papá, ¿de quién estaban hablando? No, es que no era de... Entonces, ¿quién? ¿Quién? Eso no te lo puedo decir. No, claro, como siempre. Eso no me lo puedes decir, no me lo puedes explicar, no lo puedo saber. ¿Cómo es que alguien puede amar a otra persona de esta manera? Tienes toda la razón, no podemos amarnos así.
Pero si tú me sigues atacando, me voy a defender. Está bien. Defiéndete, porque yo no voy a parar hasta encontrar al asesino de mi padre. Y cuando lo haga, lo voy a hacer pagar con la cárcel o con su vida. ¿Cuándo viste a mi madre? ¿Y cómo por qué? ¿Por qué no me dijiste nada sino hasta ahorita, papá? Ya habíamos hablado de eso. Tú misma me dijiste, recién llegamos a la capital, que sería bueno contactarla y exigirle el dinero que me robó. Y bueno, eso hice. ¿Y yo qué? ¿Estoy pintada o qué? A ver, no se trata solamente del dinero, ¿eh? Quiero conocerla. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Por 1000 cosas, jefe. Por ejemplo, ¿por qué me abandonó? ¿Para preguntarle por qué nunca quiso saber nada de mí? Porque es una mala persona. Es una mala persona. Y no hay nada más que saber. Ni las perras se deshacen de sus cachorros. Perdóname que te hable así, pero... Yo siempre he querido evitarte este dolor. Pero la verdad es que la mujer que te parió... ni le importas... ni le importaste jamás. Órale. Entonces yo valgo $1 millón, ¿no? Porque eso me está diciendo que fue lo que te dio. 1 millón. Para que yo me vaya lejos. Que ni mi sombra le moleste o qué. Ella es muy peligrosa. El mundo en el que vive está lleno de criminales y de cosas ilegales. Claro. Por eso te dio ese dinero en efectivo, ¿no? Sin recibos, sin firmas ni rastros, para que siguiera desaparecida la desgraciada, ¿no? Así es. Ella quiere seguir viviendo fuera de nuestras vidas. Si tú vas a enfrentarla, quién sabe de lo que sea capaz. ¿Sabes qué, jefe? Me vale. Que me mate si le da la regalada gana, pero quiero verla cara a cara. No puedes irte así, Jimena. ¿Qué te preocupa? ¿Que te delate? ¿Me vas a amenazar? No tiene nada que ver con eso. Eres una mujer muy valiente. Te regresaste de Europa para enfrentarte a Altagracia. Y no te dejaste atemorizar por mí. Yo ya estoy cansada, Braulio. Yo a veces siento que no tengo nada que perder. No digas eso. Eres una mujer que se merece respeto. Tienes una brillante carrera de abogado por delante. Eso es lo que te propongas, Jimena. Braulio, yo no puedo. No puedo hacerlo. Altagracia me cerró todas las puertas de todas las firmas de abogados de este país. Yo podría ayudarte. ¿A qué? A conseguir trabajo. ¿Tú serías capaz de irte en contra de Altagracia para ayudarme a mí? Es ella, ¿verdad? Contesta. Yo me voy en un taxi. Jimena. Altagracia. Sí. Sí, tuve un contratiempo, pero ahora te cuento que te vea. Voy camino de tu casa. Ok. Lo que más me preocupa es la gente de esta fundación. No quiero que se vean afectados por lo que hice en el pasado. Sé que algún día me tocará pagar. Tú solo estuviste con nosotros una vez. Lo sé, pero eso no me limpia de culpas. No lo digo por eso. Me refiero a que solo formaste parte de los Monkeys en una ocasión. Fue tu estreno y tu despedida, esa noche de carnaval. Si alguien quiere vengarse de ti, Daniel, es por lo que pasó esa noche en particular. Por esa muchacha a la que matamos con sus padres y su novio. Sé que los padres de Altagracia no viven, pero nunca me contó cómo murieron. Conozco a su hermana. Y la muchacha de la que abusamos tenía una hermana que escapó. Daniel, ¿estás seguro que la mataste? ¿No la habrás dejado solo malherida? Finge gritar. Sálvate.
Claro que la maté. Estaba muy asustado, pero precisamente por eso no iba a dejar testigos. Espero que no seas tan idiota como para estar mintiendo a estas alturas. Mira, el que está pensando idioteces eres tú. Esa gente era muy pobre y la dueña millonaria. Nunca ha hecho nada en tu contra, ni hay pruebas de que conoció a Miguel. Sí, pero ahora te conoce a ti. No me buscó para vengarse, sino porque Saúl trabaja aquí. Su propio abogado me lo dijo. La doña quiere limpiar su imagen para que Saúl deje de pensar que ella mató a su padre. Es una posibilidad, sí. Pero igual, debemos estar muy alertas con Altagracia. Leticia, ¿estás escuchando lo que dijiste? Me dices que Rafael, el padre de tu hijo, formó parte de una banda de violadores. ¿Qué locura es esa? Mira, ya muchas mujeres querrían tener el marido respetuoso y caballeroso que tú tienes. Tienes razón. Me estoy dejando llevar por ese reportaje de las nuevas bandas, ¿sabes? De esas que vienen con familias de dinero y usan tatuajes como los que tiene Rafael y el que tiene Daniel Llamas. Muy parecidos, ¿eh? Quizá iguales, pero... No, pero ¿por qué de pronto estaban de moda en esa época? ¿O porque pertenecían a otro grupo? O qué sé yo. Sí, es verdad. Además, si te pones a pensar, Daniel Llamas tampoco puede ser un delincuente. Tú misma estuviste cuando Altagracia habló de él, de su fundación, de que ayuda a las mujeres, ayuda a los niños. O sea, no. Tienes razón. Yo no puedo seguir dudando de mi marido solo porque es un hombre muy discreto con su pasado. ¿Sabes qué? A lo mejor Rafael no quiere volver a Veracruz porque no se quiere poner nostálgico con su infancia. Ya sabes cómo son algunos hombres, que no les gusta mostrarse débiles ni sentimentales delante de nadie. Sí, tengo que confiar en Rafael. Él es el padre de mi hijo, es mi compañero de vida, es el hombre que yo amo, Valeria. No te preocupes. A ver, mi jefe anda en silla de ruedas y tú lo acompañas a todas partes, no lo dejas solo. Si él vio a mi madre, entonces tú también la viste. ¿Qué te dijo tu papá? La verdad, que la vieja esa, la mujer que me parió, pagó para que no le estorbáramos más. Pero ¿sabes qué? Me va a oír. Quiero que me digas quién es ella. Tú la tienes que conocer, mínimo dime quién es, ¿no? No, yo tengo que respetar lo que dice tu papá. A ver, no entiendo. A ver, ¿por qué me la están escondiendo, eh? ¿Qué tan poderosa es que le tienen tanto miedo? Es muy poderosa. Mucho. Por lo que sé, tu mamá es una mujer muy dura, muy ambiciosa. No dudaría... Sí, ya sé, en matarme, ¿no? Yo no iba a decir eso. Ella quiere quitarme del medio, odiarme lejos como cuando nací. Pero a ver, si antes no pude enfrentarla, ahora sí. Yo entiendo tu dolor, mijita. Por mucho que pasen los años, pues uno siempre quiere saber sus orígenes. Entonces, si me entiendes, ayúdame, Yesenia. A ver, vamos a tranquilizar. Viejo, me hubieras esperado. ¿Qué haces, Lázaro? A ver, papá, ¿cómo te A ver, pasaste de la espérate. cama a la silla? ¿Qué te pasó? ¿Cómo le hice? Con mucho esfuerzo, con dolor, como todos estos años intentando ser todo para ti. Pero solo oigo quejas y reclamos. Fui tu padre y tu madre. ¿Eso nunca te bastó? Como no te basta decirte que tu madre es un peligro, que no quiero que la conozcas nunca. ¿Qué te piensas quedar todo el día en la cama? Bajé contigo a comer, ¿no? Por favor, sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. Si te dejé que te quedaras aquí hoy es porque entiendo que estás nerviosa, pero mañana te me vas a la escuela, Isabela. ¿De veras quieres jugar a que nada está pasando, mamá? ¿Cómo voy a regresar a la escuela? ¿En metro? Mi tía me quitó mi coche. Tengo ahorros, Isabela, ya te lo dije, solo ¿Te tenemos que acuerdas de mi novio revisarlos. Marcos? Siempre se burlaban de él porque era un becado. Y ahora se van a burlar de mí. Bueno, pues si se burlan de ti es que no son tus amigos. ¿Qué voy a decirles cuando se enteren que estoy viviendo en este hotel? Por favor, solo va a ser por un tiempo. ¿Y a dónde vamos a irnos? Porque ya te dije que no pienso vivir con Felipe. Nunca voy a vivir con él. Nunca te pedí que sacrificaras tu vida por mí, jefe. Y no lo hice.
No lo hice. Si te alejé de esa mujer fue para salvarnos a los dos. Porque ella es un demonio que me hundió en el alcoholismo para hacerme un inútil y poderme robar. A ver, Yesenia, habla tú. Di algo. ¿Conociste a mi madre ahorita? ¿O cuando yo nací? ¿Qué más da? Si te digo su nombre, su edad, a qué se dedica. Si te digo todo sobre ella, ¿vas a ser más feliz? Si te digo que te alejé de ella para que no te hiciera daño, porque siempre lo intentó y lo seguirá intentando, ¿seguirás confiando en mí o en lo que te diga Yesenia?